Eh, Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pues mi nombre es Adriana Correa, hago parte del colectivo Maloca, un colectivo de colombianos que estamos acá radicados en Cataluña y de personas cercanas también que, digamos, están sensibilizadas con el tema colombiano. Y les agradecemos de entrada el acompañamiento a este espacio y ante todo también a las compañeras de la manada, pues un reconocimiento de entrada por el trabajo que vienen haciendo en la movilización en el país. Bueno, pues un poco la idea de ese espacio es dar a conocer el trabajo que como colectivo vienen haciendo, también saludar a Jessica y agradecerle también pues por el trabajo que hicieron como delegación allá en el país. La situación en ese momento en Colombia, pues como saben, es bastante complicada con el tema de la movilización social y como colectivo Maloca, pues estamos trabajando en la incidencia política, en el acompañamiento a las diferentes organizaciones e iniciativas que hay en el país y más en el tema de derechos humanos, como organización anticapitalista, feminista, decolonial, pues nos solidarizamos con el trabajo que vienen haciendo las compañeras allá y les agradecemos la presencia de todos ustedes acá. Le doy paso a Jessy, que participó pues, de la delegación. Muchas gracias, Adri. Buenas tardes a tothom. Mi nombre es Jessica González, soy diputada del Parlamento de Cataluña. En algún momento tal vez se conecta también mi compañera Basha Changue, que también juntamente con otras organizaciones, instituciones, movimientos sociales, estuvimos en esta delegación en Colombia hace casi 3 semanas, ya casi un mes. Hago simplemente una introducción de un par de minutos sobre la delegación, porque el espacio para aterrizar en la manada y en el proyecto que las compas nos vienen a presentar hoy. La delegación de verificación catalana que fuimos hace casi un mes a Colombia viene en primer lugar de esa inquietud que miembros del pueblo colombiano en Cataluña y personas sensibilizadas en general y escandalizadas con lo que estaba pasando en el país, a partir de esa inquietud de qué está pasando, teniendo en cuenta la falta de información por parte de medios de comunicación masiva, teniendo en cuenta la impotencia que nos daban esos videos de medios de comunicación alternativos o de mismos chicos y chicas en territorio denunciando violaciones a los derechos humanos, y dijimos, tenemos que ir y ver y verificar lo que está pasando de primera mano. Entonces, con ese objetivo de ver y hablar con actores, con agentes del territorio, sobre todo, y ahí hubo una apuesta política también de con quién hablar más, nosotros y nosotras decidimos hablar mucho con los movimientos sociales, acuerparnos con los movimientos sociales. Obviamente hicimos incidencia política a nivel institucional, pero consideramos que esa incidencia no se hace solamente hablando con gobierno, sea a nivel municipal o a nivel nacional, con un gobierno que está ejerciendo una masacre ahora mismo sobre el pueblo, sino que quisimos darle más peso a estos movimientos sociales y a las víctimas en Bogotá y en Cali durante esa semana. Evidentemente el tiempo fue súper corto para recoger toda la información que nos hubiese gustado. Sin embargo, fue el suficiente para llevarnos una idea muchísimo más clara de lo que está pasando, que se remonta a hace muchísimos años, se remonta a 200 años si se quiere, que pasa por un incumplimiento de un acuerdo de paz firmado ya hace 5 años, que pasa por un movimiento que se viene cosiendo no solamente desde el 28 de abril, sino incluso desde finales del 2019, donde ya hubo movilización y hubo muertos en ese momento, y obviamente acentuado a nivel de desigualdades sociales y económicas con la pandemia. Entonces, algo que
y movidas también por ese sentido de corresponsabilidad, es decir, fuera esta visión colonial de vamos desde el norte a ver qué está pasando en ese sur y por qué está pasando esto, ¿no? Porque se están matando entre ellos. Va parte de esa corresponsabilidad que nos da precisamente el hecho de que en muchos casos la situación que se vive en países del sur global, y en este caso particular en Colombia, tiene que ver con intereses económicos, militares, geopolíticos que hay puesto en nuestros países. Entonces, yendo con esa mirada, nos encontramos con una apelación directa a lo que es la comunidad internacional, tanto víctimas como organizaciones de defensa de derechos humanos, movimientos más de base, apelan a esa comunidad internacional, pero es la misma comunidad internacional que se manifiestan agentes económicos y estatales que venden incluso armas, como en el caso de España, que están siendo utilizadas en las calles de Colombia. Entonces, nos gusta siempre hacer como la distinción de que cuando hablamos de comunidad internacional, evidentemente hablamos de instituciones, pero sobre todo hablamos del hermanamiento de los pueblos. Hablamos de las posibilidades que pueden haber de movimientos sociales y en este caso también liderados por la diáspora colombiana, cómo podemos articularnos para generar, y yo creo que este acto también se marca en ese, bueno, ¿y ahora qué? Vale, está pasando todo esto, ha venido pasando, cómo encontramos fórmulas concretas de articularnos con esas lecturas y con esas primeras líneas en plural que diferentes movimientos sociales están llevando a cabo, y algo también que creo que es importante en tomar y que interpela tanto a instituciones como a movimientos sociales aquí, es que lo que vamos a ver en el día de hoy no es como un proyecto de mujeres en el marco del paro nacional, solamente esa lectura, digamos, tan simplista. Es una apuesta política y yo creo que las compañeras lo repitieron muchas veces en el momento que hablamos con ellas, visibilizar que esto es una violencia principalmente política. Todos los abusos sexuales que se dan son violencias políticas porque las mujeres resulta y los cuerpos feminizados y los cuerpos no normativos resultan en un lugar donde no deberían estar cuando están en la calle defendiendo sus derechos. Entonces, este acto, y ahora paso la palabra a las compañeras, a Carolina y Ángela de la Manada, para que nos expliquen el proyecto de la escuela feminista, nos interpela nuevamente en cómo instituciones que de hecho algunas de ellas estuvimos en la delegación, en este caso Ayuntamiento de Barcelona, en este caso Generalitat de Cataluña, en este caso partidos políticos, 4 partidos políticos que tuvimos representación allí, cómo aterrizamos y cómo apoyamos una cosa tan concreta, ¿no? Que el reto está precisamente en cómo se concretan estas formas de hermanamiento, de colaboración y de resolución de problemáticas concretas, ¿no? Cómo todo eso que está en Colombia se va a traducir en personas que van a estar viniendo aquí mientras el Estado español de alguna forma rechaza en el 96% de los casos de asilo. Cómo damos apoyo desde esa perspectiva de la corresponsabilidad a proyectos como la Escuela Feminista de Derechos Humanos que nos van a presentar las compañeras hoy. Cómo de alguna forma visibilizamos todas estas afirmaciones que ha hecho y resoluciones que también se han hecho por parte del gobierno español de no dejar entrar, a qué casualidad, personas de nacionalidad colombiana a partir del 27 de julio. Entonces, en resumen, esa delegación que nació con un espíritu se va concretando en casos como estos de cómo podemos tejer esos puentes, cómo los tejemos lo más rápido y lo más largamente posible para poder acompañar, de verdad, porque yo creo que muchas personas colombianas también nos embarga esa impotencia de qué hacer, y a veces queremos hacer muchas cosas, pero bueno, veamos sobre lo concreto, y en el día de hoy agradecemos nuevamente a la Ciudad Invisible por crear este espacio, agradecemos a las compañeras de la Manada sobre todo por venir a explicarnos y que venimos a aprender con ella. Yo creo que movimientos feministas en Cataluña tenemos muchísimas cosas que aprender en términos de organización y de frente común que se han hecho, a pesar incluso de diferencias de cómo entender el feminismo, ¿no? También de muchas organizaciones.
Y yo pasaría la palabra directamente a Ángela y a Caro. ¡Ay, Basha! No, claro, no la había visto. A mi compañera Basha Changue, que desafortunadamente no pudo llegar, pero que nos acompaña online. Ok, vale, pues eso, que no sé si me habéis escuchado, que disculpas otra vez, por tercera vez, pero disculpas por no poder estar presencial, aunque vengo corriendísimo de mis obligaciones parlamentarias, es importantísimo estar aquí hoy, ¿no? Por una cuestión ya, pues casi que egoísta, digamos, ¿no? A mí me parece un proyectazo, tanto el proyecto de la manada como colectivo, como organización, como resistencia, como específicamente la escuela feminista, ¿no? Me parece interesante desde muchos puntos de vista. Como feminista negra, intento practicar siempre el feminismo desde una manera práctica, desde una manera aplicada, desde una manera aterrizada, ¿no? Y por lo tanto experiencias como las de la manada dentro del paro nacional en la primera línea, como el proyecto de escuela feministas, me parecen lo más práctico que hay y lo más material posible, que va directo, esa acción directa tan necesaria en el día a día, ¿no? Entonces, creo que es una experiencia y una oportunidad de aprendizaje imprescindible para muchas lecturas que se puedan hacer desde la práctica feminista, pero sí que es especialmente necesaria en Occidente por ese academicismo, ¿no?, tan contaminante del feminismo blanco, en contraposición a una práctica tan directa y realista como las propuestas que vamos a escuchar aquí hoy. Entonces, también me parece muy interesante desde el punto de vista de la decolonialidad, desde ese darle la vuelta y que, por favor, dejemos ya de que el flujo de aprendizaje y de información sea unidireccional y practiquemos ya lo que es el intercambio de saberes desde el sur al norte, ¿no? Desde esa humildad imprescindible que siempre las afrofeministas y las feministas decoloniales les estamos pidiendo o exigiendo ya a las feministas blancas, a las feministas hegemónicas, y por lo tanto la asistencia a sesiones como la de hoy pues va en esta línea, ¿no?, de aprender y no solamente de ir por ahí diciéndole a la gente lo que tiene que hacer o lo que el feminismo es o no es. Entonces me parece también muy interesante desde ese punto de vista. Cuando estuvimos en Cali, que tuvimos la ocasión de escuchar la experiencia de la manada, así como de otras colectivas feministas de muy diversas praxis feministas, la verdad es que muy agradecidas por ese abanico de diversidad dentro de las prácticas feministas que pudimos tener ocasión de presenciar en Cali, pues ya vimos cómo precisamente el feminismo practicado dentro del entorno del paro nacional pues tiene este componente material tan imprescindible en los tiempos que vivimos hoy, ¿no? Entonces, no me quiero enrollar más porque yo en realidad lo que quiero es escuchar y aprender y tomar muchas notas de estas pedazos de mujeres que tanto nos tienen que enseñar, y que por favor, sea el inicio de una relación de aprendizaje y de intercambio de saberes transatlánticos, ¿no?, que no acabe solamente aquí, sino que siga nutriéndonos, porque aquí, por lo menos en Occidente, por estas tierras catalanas, hay muchísimo que aprender en cuanto a resistencias, en cuanto a maneras de ver y de practicar esa interseccionalidad que tantas se llenan la boca, ¿no?, por estos lados, pero que a la hora de la verdad pues muy pocas saben lo que es aplicarlo en la vida real. Así que sin más, yo os paso la palabra, compañeras. Un honor poder escucharos hoy, a vuestras voces, experiencias y saberes, y un honor también volveros a ver, aunque sea a través de la pantalla. Un besazo y gracias, sobre todo a la colectiva también, por organizar todo esto, y en especial a Juanito, que nos ponemos siempre muchos nombres, pero al final las currantas son las mismas de siempre. Así que un besote. Gracias. Bueno, pues entonces estamos muy felices de verles de nuevo. Jess, Basha, Juan,
mucho cariño para los tres, muchos besos. Quedamos completamente conectadas con las intervenciones que hacen, con la lectura que hicieron, que pudieron hacer durante la delegación, mientras la permanencia de la delegación, pero también posterior a ella. Estuvimos atentas a la intervención que hicieron en el Parlamento. Nos sentimos recogidas en las lecturas que se hicieron. También queremos extender el saludo a María Dantas y por supuesto a su intervención también en ese contexto. Bueno, nosotras queremos hacer como compartir una presentación breve para hacer como un recorrido un poco como se estaba haciendo la invitación de la lectura feminista que hacemos en el contexto del paro nacional, una breve presentación sobre los ejes de conspiración de la manada y poder aterrizar, digamos, en la propuesta de la escuela y lo que eso significa como dentro de este contexto. Entonces, vamos a pasar a compartir la pantalla, pero necesitamos que nos habiliten la función de compartir la pantalla desde los compañeros de Maloca, por favor. Bueno, entonces, digamos, esta es como la lectura que queremos presentar frente al contexto del paro nacional. Lo primero es que es un escenario con múltiples campos en disputa para las mujeres y las personas que están feminizadas. El campo político frente al agente Estado, pero también frente al ciudadano e incluso frente al campo de la defensa de los derechos humanos. Lo que interpela a la sociedad colombiana y a los feminismos respecto del lugar que las feministas ocupan en estos escenarios, pese a una cultura que repite que no deberíamos estar allí. Es decir, el antecedente histórico de la participación de las mujeres y lo que la lectura feminista nos permite en el contexto del paro nacional es que en sí mismo es un escenario con una disputa que es múltiple, que por una parte es frente al Estado, pero por otra parte también es frente a una violencia estructural que tiene que ver con una violencia patriarcal, que se concreta en una cultura machista y por lo tanto también es frente al ejercicio político. Pero además también hay otro escenario en disputa y es frente a la misma defensa de los derechos humanos. Es decir, también nos tenemos que disputar como feministas el hacer el ejercicio de la defensa de los derechos humanos frente a otras organizaciones de derechos humanos que fundamentalmente están lideradas no solamente por el hecho de estar lideradas por hombres, también están lideradas por mujeres algunas, sino por una perspectiva que de fondo sigue siendo patriarcal en el ejercicio de los derechos humanos. En este contexto, ¿cómo hago para quitar este cosito aquí que no me dejaba ver? Gracias, querida. Estamos hablando de que preexisten unas violencias estructurales, pero que también estas violencias se están transgrediendo en el contexto específico del paro. Entonces, digamos, algunos de los elementos que nosotras evidenciamos dentro de la lectura feminista que hacemos del escenario es que por una parte pues está el habitar el espacio público como mujeres feministas y defensoras de derechos humanos. Y, digamos, esa es una constante, digamos, dentro de las formas, los patrones en la agresión policial que se da contra las mujeres en el contexto del paro, en donde constantemente se nos está estigmatizando y se nos está reclamando que no estamos en la casa, que estamos en la calle a ciertas horas, y donde se han recibido agresiones de manera específica contra las mujeres que defendemos los derechos humanos, en tanto habitar espacio público pues por sí una transgresión, digamos, frente a esa violencia estructural y la violencia cultural que de allí se deriva. Está la emergencia de actores sociales, creo que es un hecho histórico que queremos resaltar también como colectiva desde esta perspectiva. No solamente los actores, digamos, la primera línea, sino el hecho de que las primeras líneas en Cali y en el Valle estuvieron habitados por una presencia significativa de mujeres. Entonces no es como que el imaginario colectivo que siempre se ha tenido de que los que tropelean son los manes,
sino que pues aquí lo que estamos viendo es que las mujeres también están en la primera línea y son actores sociales y forman parte de un actor emergente y de esa participación política que las mujeres también ya estamos teniendo, digamos, en estos entornos. Pero además están otras actoras, por ejemplo, como las madres primera línea, que también fueron conocidas en este contexto y tuvieron agresiones de manera muy específica, como la participación permanente de las mujeres en las brigadas de salud, por ejemplo, la existencia de las comisiones de género en puntos de resistencia, y la olla comunitaria como una expresión concreta de resistencia. Y digamos allí, así como lo vemos en la foto que está al lado derecho, en donde estamos en una rueda de prensa de mujeres que venimos participando en el paro, una de las reivindicaciones que hizo la mujer que tiene el micrófono en la mano, que es una mujer que hace parte de un proceso en el oriente de Cali, que se llama la Casa del Chontaduro, y es la olla comunitaria como una expresión concreta de resistencia. Y como, al contrario de como lo ve el feminismo blanco, un feminismo hegemónico, como una forma de opresión, el hecho de habitar las ollas, ellas lo ven como una forma de resistencia en donde se resignifica y donde se habita el espacio, pues precisamente alrededor del alimento, ¿sí? Y de compartir el alimento y de que sea de manera comunitaria. Otro aspecto allí es la resignificación de lugares y formas de habitar la lucha social, y es algo también característico del paro nacional en el Valle del Cauca y digamos que en el país, en donde muchos de los puntos de resistencia pues cambiaron de nombre, pero no solamente cambiaron de nombre, sino que cambió la forma de habitarse el espacio. Entonces digamos que a través de esta dinámica se da una resignificación de lugares, pero también de habitar la lucha, porque estamos hablando de un paro que persiste por 3 meses con puntos de resistencia que tuvieron una durabilidad de más de 2 meses, y esto por supuesto implica unas dinámicas muy específicas en esos territorios, en donde se dan transformaciones territoriales también en el campo social y político. Expresiones muy claras como los monumentos caídos. Ya sabemos que el primer día, el 28 de abril, pues se tumbó el monumento de Santiago de Belalcázar, no me acuerdo si se llama bien así el señor, en todo caso un conquistador europeo que llegó aquí básicamente pues a formar parte activa del genocidio, pero además también se construyeron otros monumentos como el monumento de la Resistencia, que está en Puerto Resistencia como símbolo de toda la lucha en este contexto, pero también se hicieron muchas otras cosas. Digamos, no solamente los puntos de resistencia fueron puntos de represión, sino que también fueron puntos en donde esas resignificaciones, esas transformaciones territoriales se expresaron a través de actividades culturales, de marchas, digamos, diferenciales, en donde se expresaron grupos sociales específicos, como la de madres, comadres y mujeres diversas, la marcha del orgullo, pero también fueron puntos en donde se reivindicaron condiciones, no solamente, digamos, en términos generalizantes de la lucha, sino como, por ejemplo, la condición de racialización, pero también se dieron las bibliotecas, los conciertos, bueno, y otros elementos. Vemos que emerge una geografía de la resistencia y de la reexistencia, en donde los territorios están acuerpados desde la resignificación colectiva. Entonces, asimismo, como se renombró, también empezamos a ver cómo el entorno social, los grupos sociales y en términos generales la sociedad ya se refiere a estos nuevos territorios pues con estos nombres. Y hay unas referencias directas a estos lugares en donde también ya entra a jugar cuestiones específicas como acciones colectivas que están alrededor de estas geografías emergentes. En términos de la violencia estructural patriarcal en el contexto del patriarcado, hemos señalado, y no somos muy populares por ello, y es que la violencia patriarcal es estructural y por lo tanto no solamente es policial. Esta violencia patriarcal se vio expresada de manera concreta, específica y masiva por parte de las fuerzas represivas del Estado y de la nueva oleada represiva del Estado colombiano, pero también se vio expresada a través de actores que formaron parte de la misma dinámica de la manifestación, y por eso, digamos, la imagen que tenemos al costado derecho, en donde nosotras publicamos que el pacto patriarcal se rompe cuando te indignas por las agresiones sexuales de la fuerza pública, pero también cuando denuncias a tu amigo el abusador, al compañero el abusador, al que está en la lucha, pero entonces está generando también estos tipos y reproduciendo esta violencia estructural. Entonces, digamos que allí nuestra apuesta es por una transformación territorial, ¿sí?, que aborde esa violencia estructural como tal.
y no solamente, digamos, de parte de un solo actor, sino entendiendo que los cuerpos de las mujeres y las personas que estamos feminizadas, pues están no solamente como objetivo de guerra y como un foco, un territorio específico de agresiones en el entorno social, sino que por allí pasan una cantidad de actores sociales que de alguna manera se garantiza a través de lo que conocemos como el pacto patriarcal. Pero además es muy importante resaltar que esto no es simplemente contra cuerpos que están feminizados, sino que también hay otras múltiples intersecciones en esa violencia estructural. Entonces está la condición de género, pero también está la condición de clase, pero también está la condición etaria, pero también está la condición de racialización. Y cuando eso se junta o se mezcla de una u otra manera, pues eso lo que hace es sumar otras violencias estructurales o profundizar la violencia que se está ejerciendo contra contra las personas que estamos en toda esta dinámica. Y dentro de esto, pues señalar que una de los grupos sociales que fue golpeado de manera específica en este contexto, pues también fuimos las defensoras de derechos humanos. En fin, esto para plantear que estas transformaciones territoriales que se están dando, pues forman parte de lo que nosotras como feministas históricamente hemos planteado como todo lo que tiene que ver con la justicia espacial, lo que tiene que ver con la forma en que tenemos de habitar o de no poder habitar los territorios y cómo nosotras estamos planteando allí. Y esto pasa, pues como vemos, este es uno de los murales que borraron las personas que se autonombran la gente de bien de la Comuna 22 en Cali, pero que volvieron a pintarse. Y digamos que forma parte de eso que históricamente hemos reivindicado como feministas en los territorios, en que podamos habitar esos territorios, pero también que los resignifiquemos a partir de nuestra acción política. Y bueno, digamos que lo que resaltamos es que definitivamente una de las complicaciones que tenemos fundamentales para hacer defensa de los derechos humanos desde una apuesta feminista, digamos, no solamente en el sentido de tener una formación feminista o de tener un foco político feminista a la hora de interpretar o de analizar las situaciones que tienen que ver con la protesta social o las situaciones de derechos humanos o lo que llamamos en Colombia las situaciones de seguridad, sino que el ejercicio de la defensa de los derechos humanos como feministas tiene unos obstáculos y tiene unas brechas que se desprenden de esas condiciones estructurales y que tienen que ver con, de nuevo, no solamente la condición de género, sino con las múltiples intersecciones bajo las cuales estamos oprimidas. Eso se expresa a través de imaginarios como, por ejemplo, que es peligroso para las mujeres hacer defensa de los derechos humanos, que muchas veces si somos madres, entonces se nos tiene en consideración para que no estemos habitando la calle en este ejercicio que es peligroso, sí, porque entonces digamos que se descuidaría el cuidado de nuestras crías, porque además persiste también el imaginario de que pues las crías al final son de quien las parió, ¿sí? Y digamos allí hay múltiples interpretaciones de todas maneras heteronormativas. El hecho de que la vocería la mayor de las veces es ejercida por los hombres que están dentro de los procesos de la defensa de los derechos humanos, que históricamente se reconoce que hemos estado en la labor del auxilio humanitario, pero a la vez se ha considerado el auxilio humanitario como una labor de segundo nivel. Es decir, la que va y lleva los insumos médicos, la que va y entrega las ayudas, la que va y visita a la persona, digamos, ha sido algo con lo que se nos ha relacionado, más no digamos con las otras actividades como ir a campo, hacer las vocerías y demás. Entonces, esto para señalar, digamos, dentro de la perspectiva feminista que queremos abordar, y es que es necesario relevar el ejercicio feminista de la defensa de los derechos humanos para que definitivamente desde allí podamos señalar que la violencia contra las mujeres y las personas que estamos feminizadas son violaciones de derechos humanos y que los derechos de nosotras son derechos humanos, porque parece que se lee
en espacios aparte. Parece que se necesita tratarlos de manera diferencial, pero no con este enfoque, digamos, interseccional, sino como algo, como un tema, como un subtema, como un tema que se tiene que tratar aparte. Y lo vimos muchas veces cuando llegamos a espacios donde se analizaba la situación de derechos humanos en Cali o en Colombia, y se analizaban los derechos humanos y después decía, ahora miremos lo de género, como si fueran cosas diferentes. Pero además, es necesario señalar que hay una perspectiva preponderante de los derechos humanos, no solamente desde una lectura patriarcal, sino además eurocentrada, que asume el cumplimiento de los principios de universalidad o de progresismo de los derechos humanos como dados ya, como si fuera algo que implícitamente en efecto se da, pero cuando estamos hablando de realidades de los países que nunca finalmente llegaron al desarrollo, que siempre hemos estado en las márgenes y que estamos en el sur global y de todas maneras en la misma dinámica de la colonialidad, pues resulta que no es cierto, porque no accedemos a los derechos humanos o no accedemos de la misma manera. Digamos que la perspectiva feminista nos permite identificar esto con mayor claridad. Entonces, digamos, frente a las cifras que hemos presentado las organizaciones de derechos humanos y allí, por supuesto, las feministas, frente a las cuestiones del paro nacional, esto me estorba tanto, pues hay unas cifras que son globales y aquí lo podemos ver claramente, lo que estábamos señalando anteriormente. Se dice 71 asesinatos, 1.479 personas heridas, 24 agresiones a personas defensoras de derechos humanos, 296 detenciones, 168 desapariciones reportadas inicialmente, de las cuales 83 aún no se tiene paradero. 26 agresiones sexuales a mujeres adultas y niñas. Estos son los datos referidos de la misión de verificación que está conformada por la mayoría de las organizaciones de derechos humanos. Pero es importante identificar que estas son cifras que son globales, que son importantes porque es el registro de las organizaciones que han venido haciendo el cubrimiento, pero allí vemos de todas maneras expresado el carácter patriarcal y eurocentrado, porque no estamos viendo, ¿sí?, que aquí no podemos ver que hay participación de comunidades indígenas, no podemos ver que la mayoría de personas que están en Cali y que forman parte de la protesta, pues son personas afrodescendientes, afrocolombianas que han sufrido desplazamiento forzado, que son víctimas del conflicto armado. No podemos ver que hay jóvenes menores de edad, jóvenes, mujeres menores de edad y demás, y por lo tanto estas cifras globales generan un subregistro que se suma al subregistro histórico que tenemos todas, las personas quienes estamos por fuera del mandato patriarcal, capitalista, racista, colonial, eurocentrado. Entonces, pues digamos que esta es una limitante estructural frente a la cual nosotras como feministas planteamos como urgente esta lectura para poder identificar cuáles son realmente las violencias estructurales que se expresan aquí, pero sobre todo para poder abordarlo desde nuestros ejercicios políticos de base y formativos en los procesos que tenemos pues las organizaciones. Entonces, pasando ya un poco pues a lo que es la manada, Caro nos va a comentar. Bueno, muchas gracias a todas las personas pues que nos están acompañando en este momento. Acá tenemos a compañeras que van a ser parte pues de la escuela y el proceso que vamos a iniciar. Y sobre todo porque en este rodar de la palabra y de presentarnos y acercarnos un poco a ustedes ha sido muy importante para nosotros como manada empezar a visibilizar y a fortalecer los procesos internos como colectivo y sobre todo pues para poder empezar a replicar todos estos saberes y compartir lo que entre todas vamos construyendo. Entonces, La Manada es una colectiva feminista de derechos humanos de mujeres sexodiversas que le apostamos a la prevención, a la formación, a la divulgación y defensa de los derechos humanos de y para las mujeres. Nosotras llevamos aproximadamente 3 años como colectiva en formación y en ese sentido nosotras tenemos unas líneas de trabajo que son muy importantes destacar y entre ellas está el tema de formación en cuanto a todo lo que nosotras estamos haciendo de derechos humanos, también desde los feminismos, pero no es un feminismo hegemónico, sino que nuestras posturas son desde lo decolonial
somos feminismos emancipatorios. En ese proceso de formación también tenemos todo lo que tiene que ver con violencias basadas en género, y ahí hay una línea que para nosotras es muy fuerte y que da como razón de ser de la línea política que nosotros tenemos como Humana, y es la denuncia de la violencia política y la violencia patriarcal. Y todo lo que tiene que ver al final con, manejamos el tema de derechos sexuales y reproductivos. También tenemos una línea de acción que son las asesorías y acompañamientos en torno a vulneración de derechos humanos, violencias basadas en género, y esos acompañamientos también tienen una línea de acompañamiento jurídico, político y psicosocial. Y eso va de la mano con un proceso que ya vamos para la segunda promoción, que es la tercera promoción, perdón, de Sanando en Manada. Para nosotros este es el proyecto más importante porque podemos hacer a partir de los círculos de sanación los acompañamientos a mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, y en ese sentido empezamos a politizar desde nuestra apuesta feminista del autocuidado, de la autoprotección, a poder avanzar en nuestro ejercicio de los feminismos también comunitarios y políticos. En el área de la movilización y la defensa de derechos humanos, nosotras creamos protocolos para la movilización y el cubrimiento, y tenemos todo el tema de la documentación y la sistematización de la información. Esto es clave porque así nos permite hacer unos análisis mucho más rigurosos en el momento de hacer las denuncias públicas, pero también de visibilizar los problemas estructurales de violencia que se están evidenciando en nuestra ciudad principalmente, pero también en nuestro país. Y hay una línea, que es la línea de seguridad, que tiene que ver con todo el tema de protección y protocolos y formación popular para la defensa personal. Y la última línea que nosotras realizamos es investigación y consultorías en torno a derechos humanos, paz y conflicto, violencias basadas en género. También tenemos el proceso de acompañamientos a organizaciones mixtas y las denuncias que se puedan realizar en torno a estas organizaciones, que van muy de la mano con el tema de violencia política, simbólica y estructural, que muchas veces nosotras nos vemos enfrentadas en el momento de estar en medio de este tipo de espacios. Y utilizamos unas metodologías populares. Para nosotros es muy importante el tema de la educación popular, desde nuestros diversos lugares situados, empezar a pensarnos cómo podemos llevar estos procesos educativos a todas las personas. O sea, bajarle el lenguaje academicista y que sea de libre información, porque no nos sirve tener todos estos conocimientos cuando no hay una aplicabilidad y realmente un acercamiento a los territorios. Entonces, siempre nosotras tenemos esta claridad, sobre todo porque de manera diferencial no todas las mujeres podemos acceder a los sistemas educativos, a sistemas de salud, pero también al sistema de justicia. Listo. Y bueno, nosotras somos una organización de derechos humanos feministas. En el departamento del Valle del Cauca, pues hemos atendido todo el tema de vulneración de derechos humanos y de violencias basadas en género, pero a su vez nosotras pues somos la única organización en este momento para el Valle del Cauca que estamos atendiendo derechos humanos desde una perspectiva feminista. Entonces eso también nos ha permitido hacer las denuncias y participado pues en la presentación de los informes que han sido fundamentales en este momento en el marco del paro nacional. Y de esta manera pues ya nos vamos a lo que nosotras hemos construido, que es nuestro sueño colectivo, que es la Escuela Feminista de Derechos Humanos, Nosotras Nos Cuidamos. Y esta escuela feminista la hemos caminado, la hemos palabreado desde los cuidados mutuos, desde las apuestas y los saberes de cada una de las integrantes de la manada.
y lo estamos pensando desde la presencialidad y los territorios. Entonces va a ser una escuela itinerante. Nosotras vamos a realizar durante 4 meses, iniciaríamos en el mes de agosto hasta diciembre, en sesiones intermitentes 2 veces al mes, todos los sábados, y nosotras vamos a ofrecer todo lo que tiene que ver con el material, la alimentación, cubrimos lo del subsidio de transporte, para garantizar la participación de todas las mujeres que puedan estar en nuestra escuela. Lo que les decía, esto es de un carácter popular. Para nosotras es fundamental seguirle apostando a esta línea de formación. Nosotras vamos a construir los módulos en los cuales las metodologías que vamos a implementar nos permiten mayores acercamientos, no solamente a las mujeres que van a participar de este proceso, sino también a las realidades que desde los territorios nos están hablando. Entonces va a ser algo muy contextual. Y vamos a hablar desde una metodología participativa, desde las pedagogías de las oprimidas. Para nosotras eso es clave, poder empezar a construir nuevas formas de construir los saberes y sobre todo manejar todo desde la horizontalidad. Y esto pues en realidad tiene que ver todo con el reconocimiento de la participación de cada una de las mujeres y de poder garantizarle el proceso de formación durante estos 4 meses a las mujeres que van a ser nuestras escuelantes. Y al final vamos a brindar el kit de defensoras para que ellas puedan también hacer las réplicas desde sus territorios. ¿La quieres complementar algo? Sí. Bueno, es necesario recordar que, digamos, la escuela es algo que hemos venido pues soñando en la manada, pero también es producto del mismo ejercicio de los derechos humanos en el terreno. Realmente en todo este contexto del paro, y de hecho un poco antes, varias mujeres se nos han acercado a pedirnos como, bueno, ¿y ustedes cuándo van a tener un espacio de formación? Porque pues hay organizaciones de derechos humanos, están haciendo talleres en derechos humanos, pero no hay ninguna organización de derechos humanos feminista que nos esté formando a nosotras con ese carácter y en ese tipo de praxis. Pero además nos han pedido formación también mujeres en las que hemos venido asesorando y acompañando. Entonces un poco ahora interpretamos que es el momento de hacer la escuela y lo vemos como una necesidad, pues en relación con todas las peticiones y digamos como los llamados de atención de las mujeres, como bueno, y entonces ¿cuándo van a hacer el espacio de formación? Eso nos trae como resultado que las mujeres que estamos invitando, digamos un poco, nos damos el lujo de no es que vayamos a lanzar la propuesta y que se presenten de manera abierta, sino que ya las mismas mujeres son las que lo han pedido, entonces ahí está más o menos ya como que las personas estables de quiénes son las que harían la escuela. Estamos hablando de todas esas mujeres que mencionamos cuando hablábamos ahora de las nuevas actoras sociales emergentes, que estuvieron en todos esos escenarios que mencionamos en el paro. Ellas van a ser las escuelantes de Nosotras Nos Cuidamos, y algunas que hemos venido asesorando y acompañando en los ejes de coinspiración. Entonces, tenemos varios desafíos, varias cosas que queremos concretar. Por supuesto que eso depende de pues que se cuente con los recursos y con las cuestiones necesarias para poder hacerlo realidad, pero lo que soñamos es que sea presencial y territorial, es decir, que vayamos a donde están las mujeres, ¿sí? Porque digamos muchas veces se sacan procesos de formación y se invita a los procesos de formación y se habla desde la educación popular, pero no se tiene en cuenta que las mujeres que pueden acceder a esos procesos son mujeres que no tienen recursos para desplazarse o que viven muy lejos o que tienen dificultades para asumir la continuidad porque pues maternan o porque cuidan o porque están cumpliendo esas otras labores que forman parte de los mandatos del patriarcado, y en ese sentido pensamos que es necesario desplazarse a los territorios, pero no solamente eso, porque como son varios territorios no siempre será cerca, y por eso es que hablamos de que ese carácter popular
debe partir del reconocimiento para la permanencia. Esto quiere decir que es necesario que haya un subsidio para estar en la escuela, que contemple el transporte, que permita la alimentación, pero que además sea un incentivo para que la mujer pueda llegar y que no sea un sacrificio en algo que se tiene que formar y entonces tiene que sacrificar todas las otras cosas que tiene como exigencia, sino que haya un incentivo para que lo pueda lograr. También es importante para nosotras evidenciar que no son talleres de derechos humanos. ¿Sí? Los talleres de derechos humanos, digamos, de alguna manera ahora hay facilidad de hacerlos. Nosotras queremos que sea un proceso de formación con un enfoque feminista, decolonial, emancipatorio, de defensa de derechos humanos, pero en Colombia. No sabemos que los derechos humanos y la Carta Internacional de los Derechos Humanos es la misma. Usted se puede leer eso en internet. Pero lo que significa hacer derechos humanos y defender los derechos humanos en Colombia implica tener ese carácter popular y ese conocimiento de lo que eso se traduce en la calle. Y en lo que se traduce en la calle para las mujeres y las personas que estamos feminizadas. Y en ese contexto, entonces, ¿cómo nosotras aprendemos las medidas de seguridad y de autoprotección necesarias para poder garantizar nuestra autoprotección y para poder desplegar dispositivos que se partan a lo comunitario desde esa conciencia de seguridad feminista? Y bueno, ya en términos de la duración, el reconocimiento y el autorreconocimiento lo planteó Caro. Entonces, pues, nada, terminar como con esta afirmación, y es que creemos en una paz territorial desde abajo, como feministas, desde las márgenes del mandato patriarcal en el Estado y en el espacio de la defensa de los derechos humanos, con las mujeres en las comunidades y desde nuestras existencias, habitando de otras formas insumisas la geografía impuesta de la guerra y construyendo entre todas la geografía de la esperanza. Entonces, pues bueno, muchas gracias por este espacio. Nosotras estamos muy felices de estar con las compañeras que estamos en Cali, con las personas que están conectadas, con las compañeras y los compañeros que desde Cataluña y de las compañeras del Parlamento, el colectivo Maloca, y estamos inmensamente agradecidas y encariñadas porque, bueno, ha sido mucho la brega para surgir, para que nos respeten, para que nos reconozcan, para que nos escuchen, y para nosotras este es un momento histórico en el que estamos pasando. Allá vemos varias de la manada, somos 8, pero ahí en Apotico estamos 5, y bueno, esto es un proyecto de vida, ¿sí? No es una cuestión que presentemos la escuela, sino que para nosotras esto es la causa que nos hace movernos y por la cual pues seguimos organizadas y organizándonos. Entonces, bueno, rotamos la palabra. ¿Cómo hacemos esto? ¿Ya? Buenas noches, compañeras. Felicitaciones por este trabajo que están haciendo. Y tengo una pregunta. Dentro de toda la exposición de la construcción feminista de las mujeres, echo de menos un tema, y es el tema de las víctimas. En Colombia y sobre todo en el Valle del Cauca, las víctimas somos eminentemente mujeres. Somos uno de los sectores más vulnerables de la sociedad colombiana. Y me llamó poderosamente la atención que en toda la presentación nunca se habló del tema de las víctimas. Como en la formación también tienen que jugar un papel las víctimas. Muchas gracias. Sí, gracias compañera por el llamado de atención. No se puede obviar ni dejar de mencionar que efectivamente las víctimas del conflicto armado en Colombia somos fundamentalmente las mujeres, no solamente por el sitio de a las que no mataron o a las que dejaron sobreviviendo junto con todas las personas en la situación del destierro, del despojo, del desamparo del Estado, sino también por las victimizaciones de manera específica sobre los cuerpos de nosotras como territorio de guerra y como botín de guerra. Entonces es muy importante, es uno de los aspectos que abordaremos de manera específica dentro de la escuela, en todo lo que tiene que ver
con el contexto histórico de la lucha y la defensa de los derechos humanos en Colombia, y es algo que definitivamente no se puede dejar de abordar y de señalar de manera específica. En lo que mencionamos como dentro de lo que trabajamos como organización, Caro señaló que no solamente atendemos violencias basadas en género, que es como lo que comúnmente se relaciona con lo que harían como desde el feminismo, sino que también se atienden vulneraciones a los derechos humanos, y eso de manera específica tiene que ver pues con las víctimas. Y con las que han sido victimizadas y siguen y seguimos siendo victimizadas en un país en el que, pese al acuerdo de paz firmado en el 2016, seguimos en guerra y de hecho con grupos armados emergentes. Entonces, muchas gracias por tu llamado de atención. Desde Cali. Sí. Pues otra de las preguntas que creo que es pertinente hacerle a la colectiva La Manada, ya que es una iniciativa de 8 mujeres completamente empoderadas, es ¿de qué manera nos podemos juntar para apoyar esta iniciativa? Con recursos, con saberes, con insumos, porque de todas formas la escuela va a requerir unos recursos. Entonces yo sí quisiera saber, y que nos lo puedan decir aquí, de qué manera contribuimos a este ejercicio de poder de mujer. Bueno, ahí nosotros nos estábamos pensando el tema pues desde la solidaridad. Sin embargo, pues todavía pues nos pensábamos como el tema como de las vaquis y todo esto, que ha sido como en el marco del paro lo que ha financiado, apoyado todas las iniciativas populares y de las organizaciones, y de esa misma manera también nos pensamos el financiamiento de la escuela, no solamente en cuanto a dinero, sino también la participación de más mujeres que se puedan sumar al tema de pues como de los talleres o de las clases que vamos a estar dictando. También apelamos a los trueques, ¿no? Que es como una forma de también de circular nuestros saberes, pero sobre todo porque es importante mostrar las nuevas, y no nuevas posibilidades, sino de apoyar desde nuestros ejercicios políticos esas nuevas alternativas para poder consolidar proyectos educativos que nosotras les estamos apostando desde los feminismos. Entonces, nos pensamos siempre desde la solidaridad de las organizaciones, de las amigues que nos puedan apoyar en este momento, pues para poder robustecer el proyecto y sobre todo poderlo consolidar. Sí, hola. Hola. Bueno, un saludo, un abrazo muy, muy, muy grande a las compañeras que están ahí en Cali, en Oromo Librería, que es un espacio súper bonito, que nos acogió a la delegación cuando estuvimos allí compartiendo dolores, saberes, amores, experiencias, muchas cosas, como decía la madre de la memoria, dolorosamente bellas, al final. En relación a la pregunta, bueno, agradecer, sobre todo como compartir de lo que nos han expresado hoy. Muchas gracias de verdad. Muchas gracias a la gente que vino aquí a escuchar, a tejer esos vínculos. Y en relación, digamos, a lo que se preguntó ahora, un poco, pues, tuve el placer, el honor de conocer la propuesta de la escuela cuando estuve ahora en Cali los últimos 2 meses, acabo de llegar hace 15 días. Y cuando se planteaba ese proyecto en relación a lo que podemos hacer desde aquí, ¿no? Porque muchas veces nos preguntamos qué podemos hacer desde aquí, ¿no? Más allá de la denuncia, la incidencia, también de acuerparnos aquí con toda la gente que somos migrantes, exiliadas y tal, es cómo podemos como generar esos lazos de solidaridad. Maloca, que es el colectivo al cual pertenezco, y la Ciudad Invisible también, que es aquí el espacio de trabajo, cuando estuvimos en Colombia, logramos, a partir de redes de solidaridad internacional y autogestión, manejar recursos que fueron muy importantes para atender la emergencia humanitaria que se estaba viviendo. Esas necesidades muchas veces no se pueden plantear dentro de los esquemas de cooperación internacional que tienen los gobiernos aquí, que también son importantes y habría que también incidir hacia dónde llegan.
pero yo creo sobre todo en esa solidaridad inmediata, ¿no? Que atiende la emergencia, porque en Colombia estamos ahora mismo en una emergencia humanitaria. Y en ese ejemplo de lo que pasó cuando estuve allá, confío que proyectos como este, que también atienden una emergencia, se puedan también gestionar o acuerpar de alguna manera desde esa solidaridad internacional que parte de las redes también, de la gente de abajo, del poder poner cualquier cosa, da igual. Confío, digamos, en ese llamamiento que estamos haciendo desde Maloca para acuerpar, digamos, el proyecto de la escuela de formación que nos plantean las compañeras de la manada, la escuela nosotros nos cuidamos, para que hagamos a partir de ahora pues una campaña para poder apoyar financieramente el proyecto que ellas están haciendo, pero de manera autogestionada. También es una apuesta política que sea así, pero es un proyecto que podría también presentarse en los marcos de lo que es la cooperación internacional oficial, pero creo que el espíritu del proyecto también nos llama a la gente organizada también de aquí a poder tejer vínculos de cooperación solidaria, no internacional, al desarrollo, para poder acompañar este tipo de procesos. Entonces, en lo concreto, pues desde Maloca vamos a valorar a ver si hacemos el Baki, que se llama en Colombia aquí, que lo conocemos como el Berkami, el GoFundMe, el que sea, o lo que sea, o también ponemos nuestra cuenta, digamos, a disposición para en algún momento concreto hacer un llamamiento a las colectivas, a las personas, a las redes, a los parches que también hay aquí, al movimiento cooperativo, para poder, digamos, financiar este proyecto, ¿no? Hay varios territorios que están comprometidos y comprometidas con esto. Dinamarca, que es un espacio donde también tenemos algunas redes, también están haciendo un apoyo desde el ejercicio de las solidaridades de base. Y aquí en Cataluña lo queremos hacer, ¿no? Desde Maloca, pero también contando con la comunidad colombiana, con la Asamblea Colombia Resiste también, que es un espacio muy importante de esa diáspora organizada, pero también con las organizaciones que hacen acompañamiento a temas de derechos humanos, al movimiento cooperativo, al movimiento feminista. Es decir, en los próximos días concretaremos cuál sería el apoyo o cuál sería el canal para poder apoyar, porque, bueno, yo creo que es importante trabajar en ese sentido, ¿no? En la solidaridad y acompañar procesos como este. Entonces, desde Maloca ya hemos hablado, vamos a poner todas nuestras capacidades humanas para poder contactar con varios sectores de aquí de Cataluña para que hagamos un acordamiento en términos concretos, económicos, al proyecto que nos han presentado las compañeras. Hay una pregunta. Hola, compañeras. Como estamos haciendo un directo en Facebook, hay una pregunta desde el directo. De hecho, nos está escuchando, nos está viendo Gloria Cuartas, una mujer también, pues una mujer de esas que ha sido una de las luchadoras por los derechos humanos en Colombia. Gloria Cuartas fue alcaldesa de Apartadó hace muchos años y le tocó vivir la violencia paramilitar más dura y enfrentarla también, ¿no? Y ha apoyado desde hace muchísimos años la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Bueno, está aquí en el directo y dice, pregunta, que cómo la escuela acompaña la agenda de las mujeres jóvenes en el marco de la movilización y cómo se imagina la vinculación de esa imaginación para adecuar las formas de compartir conocimientos. Bueno, pues creo que la escuela misma es como la respuesta a esa inquietud. Creo que es una inquietud que tiene mucho que ver con, pues precisamente con la urgencia de incluso más que acompañar la agenda de mujeres jóvenes, es concretar la agenda que se está haciendo visible en las calles y en el contexto del paro, pero también en los procesos comunitarios y populares. Y también por eso la escuela surge de la petición y de las apuestas de las mismas mujeres. En este caso, además, son puras mujeres, en su mayoría jóvenes, que se vienen movilizando y que vienen identificando, pues, que tienen unas necesidades específicas y que tienen unas reivindicaciones que son producto de sus mismas prácticas políticas y en el contexto de la movilización. Entonces creo que el hecho de que la escuela misma se haga forma parte de esa dinámica que es
desde los mismos procesos que estas mujeres están agenciando. Y creo que la forma y la respuesta es precisamente no solo habitar el espacio de la formación comunitaria, ¿sí?, en donde se construye de manera colectiva y se comparte a partir de esas experiencias prácticas y de las prácticas que se dan, digamos, en ese ejercicio de la protesta de estas mujeres, sino que además a partir de allí, al pensarse como un proceso que es formativo y no digamos como espacios de capacitación, ¿cierto?, que es como que con lo que le llegan a uno al barrio, sino es procesos formativos populares que se concreta dentro de esas mismas apuestas, pues de esas otras formas de habitar y de concretar en el territorio lo que hacemos. Y por eso, digamos, es que se está enfocando la escuela y en ese sentido del proceso de formación a fortalecer estos liderazgos, digamos, feministas en la defensa de los derechos humanos. Entonces, ¿en qué se concretaría esto, digamos, a futuro? Si se pudiera llevar a cabo tal y como se está proyectando, porque además sabemos que hay otros aprendizajes que emergen en la experiencia misma, y después en fortalecer los procesos de incidencia política de las feministas en el marco de la defensa de los derechos humanos en sus territorios, desde sus necesidades, desde sus apuestas, desde las mismas prácticas y experiencias de vida y conocimientos que ellas tienen. Entonces creo que en sí misma es el hecho de que exista la escuela, pero también el alcance que tiene la escuela al fortalecer estas capacidades en las mujeres feministas que se van a enmarcar en la defensa de los derechos humanos. Y un saludo muy especial a Gloria Cuartas, claro que sabemos quién es, una mujer muy importante en la incidencia que se ha tenido como mujeres y que se la ha guerreado en este país por abrirse espacio y que se lo ha ganado y que ha hecho una incidencia muy importante para nosotras en el contexto político colombiano. Gracias por tu participación y por estar conectada. Por aquí nos están preguntando que cómo nos contactan, que a dónde nos escriben, que cómo se hace. Vale. Las redes. Nos pueden buscar en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como La Manada Colectivo Feminista. Ahí nosotras subimos contenido constantemente, donde estamos visibilizando también los procesos que se están realizando en este momento en nuestra ciudad, pero también mostrando un poco el trabajo que nosotros venimos realizando a lo largo pues de estos años. Es muy importante pues que nos sigan, sobre todo para poder empezar a visibilizar estos procesos, pero también para poder fortalecer y acuerpar los escenarios en los cuales nosotras nos estamos movilizando, y sobre todo porque es una de las apuestas que nosotras estamos haciendo para llegar a mayores escenarios de participación. Entonces, ustedes muchísimas gracias. Creo que este es el inicio de muchos más sueños colectivos, apostándole desde los feminismos a la construcción colectiva del tejer de los saberes, de la palabra, y sobre todo también porque son apuestas de resistencia política ante un Estado que no solamente nos oprime, sino que nos asesina y nos invisibiliza, y que la vulneración de los derechos humanos es sistemática en nuestro país, que el cuerpo de las mujeres no es un botín de guerra, que en el marco de la movilización social y de este paro nacional, muchas mujeres fueron violentadas, y que en el ejercicio de defensa de los derechos humanos como colectiva feminista hemos acompañado, pero también hemos denunciado este tipo de violencias, y lo seguiremos haciendo desde los cuidados mutuos, desde la participación política, y a pesar de que muchas denuncias a muchas personas no les puedan gustar, nosotras seguiremos en este ejercicio de participación, y sobre todo porque no nos vamos a dejar censurar. A ustedes muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias a Maloca, gracias a Juanma, a Bacha, a Jess, y a todas las que vinieron y a las personas que están participando. Yo les quería hacer una pregunta, es una pregunta de reflexión, no sé. A mí me parece muy interesante que en el paro, pues en un primer momento se hablaba mucho de esa primera línea, y hacía pensar mucho también esa primera línea en una posición más bélica, y por lo tanto se relacionaba, pues al inicio se relacionó mucho con una imagen masculina, ¿no? Pero eso de alguna forma en el transcurso del paro se volteó,
y aparecieron, más allá de las madres primera línea, que a veces igual el imaginario, a ver, ¿cómo lo digo? El imaginario desde afuera puede hacer pensar que están ahí solo por cuidar, solo en su figura de madres, no también como mujeres o como parte del barrio, como parte de una comunidad, ¿no? Como que me parece interesante cómo ha ido cambiando esa figura y cómo también pues ya no era la primera línea, sino la segunda, la tercera, la cuarta. O sea, la primera línea no podía existir sin la olla comunitaria y entonces eso hacía como ponía en relevo como todas las tareas de cuidados sin las que una barricada no era posible, ¿no? O sea, la olla comunitaria no hubiera sido sin la barricada, pero la barricada no hubiera sido sin la olla comunitaria. Y eso de alguna forma creo que fue potente también, como muchas lecturas feministas que se le pusieron encima a eso para voltear esa imagen, ¿no? Entonces, si querían hablar un poco más sobre eso y claro, porque muchas luchas fuertes de las mujeres en Colombia ha sido como las mujeres no somos botín de guerra, pero entonces las mujeres también somos esas que estamos en la barricada, ¿no? Y en muchos casos ha sido así y si quieren hablar un poco sobre eso. Sí, por supuesto. No es que las mujeres que fundamentalmente se destacaron sean las madres primera línea, ¿de acuerdo? Que hay de todas maneras un imaginario que persiste frente a la figura de la madre. Aunque hay que destacar que son madres que se hicieron en la primera línea, ¿sí? No cualquier madre asume esa tarea, por más cuidadosa que sea con los hijos y las hijas. Pero además, nosotras pensamos que más que fue algo que se fue transformando, como que las mujeres fueron llegando, es que las mujeres estuvieron ahí desde el comienzo, ¿sí? Como siempre, ¿no? O sea, es que nosotras siempre hemos estado en la batalla, más o menos como desde el comienzo. Lo que pasa es que la perspectiva histórica eurocentrada, mientras que construye la historia oficial, deshistoriza los cuerpos que han sido sometidos y oprimidos. Entonces, pues ahí caemos nosotras, por supuesto, y no aparecemos en la historia. Pero es muy importante señalar que las mujeres siempre estuvieron ahí y las mujeres de primera línea estaban ahí desde el primer día. De hecho, es muy importante plantear que hay una participación no minoritaria de mujeres en primera línea, es decir, hay muchas mujeres, pero además también es importante señalar que en esas primeras líneas hay muchas personas sexodiversas y con identidades de género no hegemónicas. Entonces, pues esto también es un elemento importante a analizar porque pues eso nos va a traer también dentro de estos actores emergentes, actores y actoras políticas emergentes, pues unas miradas que parten de una práctica, de una existencia, de unos cuerpos y de unas cuerpas que tienen otras significaciones. Entonces, claro, sin duda hay todo un hábitat, digamos, como de la resistencia, en donde no solamente está la primera línea, sino que también está la olla, pero también está la brigada médica y también está las madres, pero también está la gente de derechos humanos y también está la gente que viene a la marcha, pero también está la gente que va a la biblioteca, la gente que va y compra la camiseta y digamos toda esa dinámica social que se genera allí. Pero digamos, en términos de la participación de las mujeres, no solamente en la dinámica del cuidado, sino también en la dinámica de la resistencia y de la lucha popular, identificar que desde el día 1 las mujeres estuvieron allí y los cuerpos feminizados y la población sexodiversa, ¿sí? No solamente las mujeres, porque también uno de los subregistros que aparece dentro de la manera en que tenemos de registrar, de documentar y de entender las realidades sociales, es que solamente hablamos de hombres y mujeres, pero no solamente habemos hombres y mujeres en el mundo, ¿sí? O sea, también están las disidencias sexuales y de géneros, y por eso hablamos no solamente de mujeres, sino de cuerpos feminizados, pero además también hay personas no binarias y una cantidad de identidades que no por mencionarlas las mencionamos, sino porque han estado todo el tiempo en el mismo contexto de la movilización social y forman parte de esas reivindicaciones diferenciales y de esa fuerza que han cogido estas actoras y actores emergentes y actores emergentes. Entonces, bueno, siempre hemos estado en la lucha, siempre. Muchas gracias.
y de hecho fue muy potente también en el paro, como todo ese bogue frente a la policía y ese ACAP colombiano de Tolopozungo, de todos los policías son unos gonorreas, desde todo ese movimiento disidente, sexo disidente. Las redes, los contactos, los afectos para poder apoyar a las compañeras, que creo que la pelea que se están dando allá, como dicen, también a nivel estructural es muy importante y bueno, también como colectivo Maloca, como dijo Juan, pues saben que, y como saben, ahí estamos para apoyar todo y muchísimas gracias por todo, chicas, y nos estamos hablando y gracias a todos los que están acá. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes desde España, a todas las personas que estuvieron acá en Oromo Café acompañándonos. Y bueno, esperamos seguir en contacto y gratitud total a ustedes allá. Angelita, un beso. Un beso muy grande, un abrazo muy grande. Tenemos que hablar.